En realidad, las consultas siempre se realizan, ¿verdad? El paciente que ingresa o que viene a consulta al hospital, según las características que tenga, se derivan para un área específica, de área infeccioso o respiratorio, o pasa a la urgencia. Siempre hay ciertos protocolos para seguir sobre estos pacientes y según la sintomatología, según la situación epidemiológica de la situación ahí, el médico decide si es necesario o no hacer algún hisopado o según las características clínicas que presente. Depende de eso, es si se toma en consideración que puede ser un caso sospechoso de COVID, lo mismo si tiene contactos, ¿verdad?, con pacientes COVID positivos, se toma todos los antecedentes que puedan haber, se hace la historia clínica y ahí el médico decide si es posible o hay sospecha de que pueda ser un cuadro de infeccioso, de COVID. A veces los cuadros son un poco confusos, pueden que no hayan síntomas respiratorios, puede ser que pase que se hagan cuadros más arrastrados y depende de los protocolos que seguimos, ahí el médico decide si se hace o no el test. Bien, en este caso no había síntomas tal vez que podrían indicar que era COVID, ¿no? Porque la persona, según nos informaba, no tenía ningún cuadro respiratorio, por ejemplo. Esos son datos muy sensibles, ¿verdad?, de consultas de pacientes, pero sí, a veces se puede llegar a alguna confusión porque hay otros síntomas distintos, a veces no se presentan con síntomas característicos de patologías respiratorias y a veces por eso puede llegar a arrastrarse un poquitito más el cuadro y no sospechar en un primer momento de que se pueda llegar a hacer cuadro. De la misma forma que a veces el hecho de tener fiebre no quiere decir que uno tenga una patología respiratoria, a veces pueden haber infecciones urinarias, a veces puede haber otro tipo de infecciones que no son sospechosas de cuadros respiratorios o de COVID, que de repente pueden pasar desapercibidas y se piden posteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, en Paso de los Toros, allí en ACE, en el hospital, ¿cuántos análisis por día se están haciendo de personas sospechosas que ustedes mandan justamente a hacer los análisis de COVID? Bueno, hasta las semanas anteriores veníamos habitualmente con 4 o 5 test de COVID que solicitábamos, pero era sobre todo por pacientes que eran preoperatorios, por pacientes que tenían que hacerse algún estudio en otros lugares y esto. Hace más o menos una semana es que ha cambiado un poquitito la situación epidemiológica al aparecer casos positivos. Entonces, a partir de ahí hemos estado realizando mayor cantidad de test por contacto sobre todo, que hasta ahora han dado todos negativos. En el día de hoy se sacaron 30 muestras de COVID, para ver, los tendremos en el día de mañana los resultados, de pacientes o de usuarios que fueron contactos de aquellos casos positivos. Y a partir de ahí veremos la situación epidemiológica, cómo continúa en la ciudad. Hasta ahora tenemos esos 3 casos positivos confirmados en ACE, y bueno, a punto de partida de ahí se siguió con los distintos protocolos y con el seguimiento que hace la Departamental de Salud, que nos indica a aquellos pacientes que están en cuarentena y cuándo se debe realizar los hisopados. Nosotros seguimos todos esos lineamientos y bueno, en el día de hoy se tomaron 30 muestras y veremos esos resultados. Bien. El comité de emergencia cambió un poquito la situación el día viernes cuando ya teníamos esos casos positivos. Hasta ahora nosotros no habíamos tenido casos, eran todos más bien casos importados. Ahora cambió un poco la situación epidemiológica y tenemos esos 3 casos de personas de acá, de la ciudad, y bueno, y vamos a ir viendo los contactos y cómo así. ¿Estas personas eran usuarias entonces de ACE? Sí, había algunos usuarios, había parte de usuarios de ACE y parte de usuarios de la mutualista. El ministerio distribuye según el prestador de salud quien debe realizar los hisopados, según el prestador de salud
lo realizamos. Pero el seguimiento y realmente lo que son el seguimiento de los casos y eso lo hace la Departamental de Salud con su equipo de epidemiólogos. Y el seguimiento de la evolución de esa persona en cuanto a la enfermedad, el hospital hace, digamos, envía médicos al domicilio, ¿cómo es el proceso? ¿O los llama por teléfono? No sé cómo es. No, en realidad se llama por teléfono, los casos positivos, ¿verdad? Y los que están en cuarentena se hace el hisopado de control, dependiendo de cuándo corresponda, y los casos positivos se hace un seguimiento telefónico sobre todo y se va viendo cómo va evolucionando. Cuando hay algo que no está dentro de lo esperado o que hay alguna complicación, bueno, ahí se ve el sistema de atención, dónde deben concurrir y en qué situaciones. Perfecto. Bueno, no te molesto más. Muchas gracias por habernos atendido y quedamos a la orden entonces. Bueno, igualmente a las órdenes por cualquier consulta y bueno, sobre todo insistir en la población de mantener todas las medidas de precaución para tratar de evitar lo que son las infecciones, como el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol gel y tratar de mantener el distanciamiento social.